Hola amigos y amigas, qué ganas hay de poder reunirnos en persona, ¿no? Pero por lo menos podemos mantener la conexión, mantener la unidad a través de estos medios y yo estoy feliz de poder compartir en este ciclo de verano Reset, donde cada semana estamos viendo un encuentro con Jesús que cambia todo. En el encuentro de hoy, Jesús ofrece algo que puede saciar nuestra sed. En el calor del verano es más común tener más sed, tomar más agua que lo normal, lo cual es bueno y necesario para todos nosotros. Tener sed es parte de lo que significa ser humano. Todos tenemos esta misma necesidad física, pero también tenemos necesidades emocionales, relacionales, espirituales que son universales. Hay otro tipo de sed en estas áreas de nuestra vida. En este tiempo de pandemia, estas necesidades se ven afectadas de manera diferente. Nuestra salud y salud mental, nuestra forma de comunicarnos y necesidad de estar en relación, en comunidad, son solo ejemplos de las áreas que han sido afectadas. De alguna forma u otra estamos todos sedientos. En el pasaje de hoy, que vamos a revisar, encontramos a Jesús cansado y fatigado por un viaje largo y con sed al lado de un pozo. Y el encuentro que él tiene con la mujer que pasa por ahí cambia la vida de ella, su futuro y también el futuro de muchos de su pueblo. Como les decía, la escena de la historia de hoy sucede al lado de un pozo. Y hay historias y momentos en la Biblia que ocurren al lado de un pozo con cierta similitud. En Génesis 24, Abraham envía a un siervo para encontrar a una esposa para su hijo Isaac. Y ahí el siervo encuentra a Rebeca cerca de un pozo y ella le da de beber a él y a sus animales. Más adelante, en Génesis 29, Jacob, hijo de Isaac, encuentra a su futura esposa, Raquel, también al lado de un pozo. Al parecer, el pozo era el lugar para encontrar a un esposo o esposa. En estas historias vemos que el pozo era un lugar de encuentro para la formación de una unión. Y a pesar del hecho de que la historia de hoy no implica el comienzo de un matrimonio, quiero que tengamos esta imagen en nuestras mentes. Esta historia ocurre al lado del pozo de Jacob en Samaria. Jesús y sus discípulos deciden salir del sector de Judea y volver a Galilea, ya que los fariseos se están dando cuenta de la popularidad de Jesús, pero para llegar a Galilea en el norte, tiene que pasar por Samaria. Tal vez han escuchado que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Los judíos de ese entonces tenían un rechazo tan fuerte en contra de los samaritanos que era costumbre para algunos que iban a Galilea desde Jerusalén, cruzar al otro lado del río Jordán para evitar por completo tener que pasar por Samaria, en lo que era el camino más directo. Esta enemistad o hostilidad y rechazo entre los judíos y los samaritanos tiene su origen, en primer lugar, en la división de Israel. Había el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Y tras la invasión de Asiria en Samaria en el norte, la deportación de muchos israelitas y la repoblación del sector con pueblos de otras partes, ocurrió una mezcolanza de pueblos e identidades, religiones, y como los samaritanos eran resultado de esa mezcolanza entre israelitas y otros pueblos, los judíos no los consideraban parte del pueblo de Dios de verdad. Por ende, a pesar de que los samaritanos adoraban a Dios y se consideraban parte del linaje de Jacob, los judíos no los consideraban como israelitas puros. Así que evitaban por completo cualquier tipo de trato con ellos. Pero no Jesús. Jesús en este pasaje en Juan está sentado al lado de este pozo de Jacob en terreno samaritano y está cansado. Ha caminado mucho esa mañana, seguramente tiene mucha sed. Es alrededor de mediodía y en esa escena se encuentra con una mujer samaritana que viene de la aldea para sacar agua. El texto de Juan, en Juan 4 dice: poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber.
Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: «Usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber?». Jesús contestó: «Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva». Jesús ahora invierte la pregunta y le ofrece agua viva, pero ella no entiende de lo que está hablando, de que Él está hablando de algo espiritual. «Pero el Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde», le dijo ella, «y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales?» O sea, es decir, ni siquiera tienes un balde, o cómo o de dónde vas a sacar agua. Y duda de la capacidad de Jesús. Jesús contestó: «Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna». Ofrece algo distinto como regalo. Agua que realmente satisface, no algo temporal. Porque es cierto, esta necesidad tan básica, la sed, no desaparece. Podemos tomar 8 litros de agua hoy y mañana vamos a volver a tener sed nuevamente. Jesús nos ofrece algo que viene de afuera, pero nos llena por dentro, con frescura, tanto que no tenemos que ir a otra parte para seguir buscando. Seguimos con el diálogo y ahora con la NBI dice: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla». «Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá», le dijo Jesús. «No tengo esposo», respondió la mujer. «Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad». «Señor, me doy cuenta que tú eres profeta». Y ahora Jesús empieza a revelarse a ella, a mostrar su capacidad para darle esta agua viva. Comenzando con el hecho de mostrar un conocimiento íntimo sobre su vida. Y la verdad es que no sabemos mucho sobre la historia de esta mujer y las 5 veces que ha estado casada o las 5 relaciones que ha tenido antes. Pero tal vez en otras ocasiones, al escuchar esta historia, hemos saltado a ciertas conclusiones sobre ella y qué tipo de persona era. Pero nosotros no sabemos los detalles de su historia. Pero Jesús sí. Y Él decide hablar con ella y entrar en este diálogo muy interesante, con amor y con verdad. Además, en esa época y cultura donde la mujer era discriminada y menospreciada en muchas maneras, y el hombre tenía la mayoría del poder para divorciarse de su esposa, y podía hacerlo por casi cualquier razón, injustamente. Así que no sabemos si eso fue el caso de ella, cómo o por qué terminaron sus relaciones. Es posible que ella también haya quedado viuda en una o más veces. No sabemos si ella fue la responsable o más bien una víctima en las rupturas previas a la relación que actualmente tiene. Desconocemos los detalles, pero sí podemos imaginar lo difícil que debería haber sido para ella tener expectativas en cada una de estas relaciones. Expectativas de que sí o sí esta relación iba a durar y finalmente darse cuenta una y otra vez que no resultó. Cuánta decepción y dolor a lo mejor ella había vivido en su vida. Es posible que incluso sea por esa razón, por su pasado o por su relación actual, que la encontramos sola en este relato, sacando agua a mediodía, en vez de por la mañana o en la tarde, en un horario más fresco, porque tal vez quería evitar las miradas o los comentarios de los demás. Lo que podemos ver aquí, en este diálogo y en este encuentro con Jesús, es que Jesús conoce su pasado y su presente, lo bueno, lo malo, todo, y le ofrece un nuevo futuro, algo distinto,
una nueva esperanza que no falla, que no defrauda, que no le va a decepcionar y que tiene el poder de saciar su sed realmente. Y también es así para nosotros. Jesús conoce nuestra historia, conoce nuestro pasado y nuestra situación actual, nuestros éxitos y fracasos, nuestras celebraciones y dolores y las cosas que nos gustarían esconder. Ve nuestra decepción y expectativas no realizadas. Jesús nos ve y nos invita a saciarnos en Él y refrescarnos en Él. Al darse cuenta de que Jesús es algún tipo de profeta, ella empieza a preguntarle acerca de las diferencias entre los judíos y samaritanos. ¿Dónde está el lugar correcto para adorar?, le pregunta. Ustedes los judíos insisten que es en Jerusalén, pero nosotros aquí en el monte Gerizim. El gran conflicto entre los dos grupos. ¿Dónde está el lugar correcto para adorar? Y Jesús en respuesta afirma que la salvación viene de los judíos, pero que ya ha llegado el momento en que el lugar físico de adoración no es importante, sino que el corazón de aquel que adora. Y dice que la verdadera adoración no es en un lugar, es en espíritu y verdad. Y ella responde: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Tiene la esperanza en un momento futuro, la expectativa de que el Mesías lo podía resolver. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Justo en ese momento, volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Yo soy. Esta frase de Jesús nos recuerda de la respuesta de Dios mismo a Moisés acerca de su identidad. Yo soy el que soy. Nos recuerda a todas las frases que Jesús ocuparía más adelante en el Evangelio de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Se revela en su divinidad como el Mesías a esta mujer samaritana. Y al hacerlo, al relacionarse con ella, Jesús rompe con las normas culturales de ese tiempo. Ya vimos que Jesús derribó la barrera entre judío y samaritano, pero además, al pasar tiempo con esta mujer y hablar con ella, rompió con las normas del tiempo de que era mal visto o mala práctica que un hombre judío hablara con una mujer en público así. Pero el Creador no se limita a nuestras barreras sociales o culturales y rechaza los prejuicios, el racismo y la discriminación. Una y otra vez en el ministerio de Jesús vemos cómo Él hacía eso, especialmente en su trato con las mujeres. Y al parecer en la historia ella se va apurada, ni siquiera alcanzó a sacar agua del pozo. Me imagino que los dos quedaron con sed. Dejó su cántaro ahí. Y como otros también han notado, qué curioso ese detalle que nos dejó Juan. Dejó su cántaro. Vino por algo que iba a saciar temporalmente su sed, pero se fue con algo eterno. Vino con una herramienta, una manera de tratar de saciarse a sí misma, pero se fue rebosando de una esperanza que quería contar a todo el mundo. ¿No será este el Mesías? Se fue predicando acerca de Jesús a la gente de su aldea. Y su acto de fe tiene implicaciones para todo su pueblo. Ella ni siquiera entendía 100% todo lo que había experimentado con Jesús, pero sabía que era algo diferente, algo que le estaba cambiando por dentro y algo que tenía que contar a los demás. Y la gente la escuchó y le creyó. Y creo que Jesús tenía un plan para esa aldea y usó a esa mujer para llegar a muchos. Más adelante dice: muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer:
Ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Entonces, al lado de este pozo encontramos el comienzo de otro tipo de matrimonio. Encontramos una unión entre Cristo y las personas. Personas que antes habían sido rechazadas, que antes estaban separados de los judíos y también separados de Él. Romanos 5:8 nos dice, Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. En el capítulo anterior de esta historia en Juan, en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista se refiere a Jesús como el novio. Y nosotros como iglesia somos su novia, por la cual Él entregó su vida a fin de hacerla santa. Qué hermosa esta imagen de la relación más íntima entre los seres humanos para describir nuestra relación con Él. Sobre esta idea del símbolo del pozo y el matrimonio, Carissa Quinn escribe, el mensaje de Jesús a la mujer y su pueblo es que Él, el Mesías, está ofreciendo vida verdadera, agua viva a cualquiera que quiera unirse a Él. Así Jesús ofrece vida a todos los que se unan a Él en una unión simbólica y eterna. Todos nosotros, de una manera u otra, tenemos esta tendencia de tratar de buscar nuestro valor en otras fuentes o en otros pozos fuera de esa unión con Cristo. Nosotros tenemos nuestros baldes donde buscamos algo para llenarnos o saciar nuestra sed, en una cosa o en una persona, en el éxito en el trabajo o en lo que dicen los demás de nosotros, en una relación, incluso en las relaciones más sanas y bellas, padres con sus hijos o dentro del matrimonio o en una buena amistad, no fueran diseñadas para completarnos, ni tampoco nosotros a ellas. Vamos a estar decepcionados y decepcionar a otros con esas expectativas, porque incluso esas relaciones no pueden cumplir el rol de ser nuestro Salvador. Pero Jesús nos ofrece su Espíritu, un manantial que brota con frescura dentro de nosotros. Nos ofrece agua viva. ¿Y quién no necesita de esa agua viva, de esa frescura hoy? ¿Qué significa para nosotros dejar de lado nuestro cántaro y recibir el agua que Él nos da? Creo que necesitamos estos momentos de reset, de resetearnos, como estamos llamando, constantemente. Estos momentos durante el día, durante la semana, donde podemos calibrar nuestras prioridades y perspectivas. Y pensando en una idea muy práctica, me gustaría invitarnos a buscar momentos pequeños durante el día en esta semana. Tal vez a mediodía, como la historia. A tener 2 minutos o 5 minutos para imaginarnos en esa posición de la mujer en la historia. Para silenciar nuestra mente y nuestras preocupaciones y escuchar estas palabras o la voz de Jesús a ella, pero también a nosotros. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. ¿Cuál es la necesidad o cuál es la sed que estamos llevando con nosotros en ese momento? ¿Y cómo y con qué lo estamos tratando de llenar? Tal vez es el deseo de sentirnos respetados y escuchados, de sentirnos acompañados o libres. Y tomemos un tiempo ahí para simplemente reconocer con quién estamos hablando y pedir. Y finalmente vemos que esta mujer al ir con valentía a contar a la gente en su aldea, hace un impacto tremendo. Y creo que Jesús nos está invitando a hacer lo mismo. ¿A quién podemos contar de nuestros encuentros con Jesús? ¿Quién necesita escuchar de lo que Jesús nos está enseñando a nosotros? Mi oración es que como iglesia que podamos crecer en esta identidad siendo su novia, que como individuos que podamos pedir con confianza que nos llene de su Espíritu y que todos nosotros que podamos aferrarnos a estas palabras de Jesús en Juan 7. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Que tengan una muy buena semana.